8:04, muy buenos días de mi parte, los saluda Luigi Guerrón, ya estamos en esta segunda hora de Sin Mordaza con el doctor Luis Verde Soto, vocal del Consejo Nacional Electoral. Doctor Verde Soto, buenos días, gracias por su compañía. Gracias, un grato estar con ustedes. Aprobadas las reformas al Código de la Democracia hace unas semanas atrás, estuvimos conversando, coincidía su respuesta con mi pregunta respecto de la trazabilidad de los recursos aportados a las campañas electorales. En estas reformas, ¿se establece algo por el estilo con esa transparencia que usted planteaba? Sí, yo creo que sí se logró establecer varios pasos, ¿no es verdad? El primero es de que efectivamente no se suspendieron las donaciones en especies, pero se las mantuvieron, pero se estableció un sistema de monetización de modo tal de que al producirse una donación en especies o una forma de contribución en especies, es decir, camisetas, gorras, lo que sea, un camión de camisetas, digamos, ¿no es verdad? No figurará en la contabilidad como un camión de camisetas sin inasibilidad contable, sino que tendrá que ser monetizado y consiguientemente se sabrá quién compró esas camisetas que dona. ¿De acuerdo a un parámetro que se establece en la ley? Sí, la monetización te obliga a eso, de que tú donas un camión de camisetas, tú tienes que ponerte quién es la persona que hace esa donación, qué origen tiene ese recursos, tiene respaldo patrimonial, podrá ser revisada por los organismos de control y se podrá establecer además que ese monto contribuye a la campaña y conscientemente podrá ser deducido del monto general permitido. A ver, un par de puntos. Primero, absolutamente todo lo que involucra una campaña, es decir, el banderín, la tarima, el micrófono, las botellas de agua, las sillas, todo absolutamente tendrá que ser monetizado. Exactamente, ese es el primer criterio, ¿no? Segundo punto, sobre el parámetro, ¿quién lo establece? Porque uno de los graves problemas que se señalan sobre el servicio de contratación pública es que esos parámetros que existen, por ejemplo, para la compra de un vaso de agua, está en $10, mientras que en el mercado está en 1. ¿Cómo lograr que no haya ese gap, esa brecha? Bueno, de hecho lo que ocurrió fue que habíamos planteado algo que aparentemente fue muy abstracto para algunos de los quienes contribuyeron a esta ley, que fue la ratificación del carácter fedatario del Consejo Nacional Electoral, pero la fórmula quedó establecida, es decir, se habrá una relación entre contabilidad formal y contabilidad real. Esto implica que el Consejo Nacional Electoral tiene plena facultad de salir a la realidad a establecer primero los montos de esas donaciones, si se establece con valores de mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ya depende de la fuerza, voluntad política y de la curiosidad con que la autoridad electoral decida establecerlo. La facultad está. Le brinda de todas maneras una herramienta, ese fedatario eventual que plantee o coloque el Consejo Nacional Electoral para, de acuerdo a su discrecionalidad, determinar si ese algodón es egipcio o es de Estados Unidos, doctor. Y el valor. Me explico, sí, hay variación en el precio. Claro, por eso tiene que establecer los precios de mercado, ¿no? Y esa es la función la que tiene que establecer este carácter fedatario del Consejo Nacional, que al margen de que esté o no mencionado, existe una vez de que se plantea que habrá relación entre la contabilidad real y la contabilidad formal. Adicionalmente existen otros elementos, ¿no es verdad? Uno de ellos muy importante es el que tiene que ver con los responsables económicos. Ya no existirá un solo responsable económico, una persona sin importancia en la campaña, que generalmente se hacía cargo de los perjuicios, esto es el perder la ciudadanía por un periodo como sanción por mal manejo, y ahora habrá una responsabilidad solidaria de los candidatos, de la organización política, de los procuradores de campaña y obviamente de los responsables económicos. Y se vuelve imputable también el hecho de que un candidato opte 3, 4, 5 veces por una misma candidatura y no obtenga los votos, es decir, imputable en el sentido de tener que devolver recursos. Sí, esta es una decisión que se puso, no en la magnitud que le había solicitado, que fue una magnitud tal vez exageradamente fuerte, los legisladores optaron por una magnitud menor, pero me parece importante. La sanción es una sanción complementaria, no reemplaza a las firmas, sino que lo que hace es la sanción es evitar el aventurerismo de algunos candidatos, o a veces el excesivo voluntarismo también, mediante el cual si usted es candidato y no logra el 4% de votos, automáticamente tiene que devolver la mitad de lo que el Estado invirtió en usted. Y esto es, pues, ¿aún desde la primera candidatura? Desde todas. Menos de 4% tiene que devolver recursos. Y si usted es ese candidato y no logra... O sea, algunos lo van a pensar seguramente. Y yo creo que esa es la idea, es de que lo piense bastante bien. ¿Tenderá a reducir el número de candidatos, por ejemplo, para presidencia de la República, de 11, 13 que hemos tenido? Ayer estuve en Loja y examinamos el caso de algunos cantones donde habían 13 candidatos, 11 de los cuales no alcanzaron el 4%. Esos 11 van a pensarlo.
A ver, pero esa polarización se puede producir como se ha producido tradicionalmente en Guayaquil, especialmente en los últimos 12 años, más o menos, entre dos candidatos y muchos que tienen menos votación. ¿No va a disuadir a las personas de intentar por lo menos romper ese duopolio que puede producirse en alguna parte? Puede producirse algún tipo de dinámicas interesantes, por ejemplo, alianzas que hagan más sólida una candidatura. Es decir, yo de pronto pienso que no quiero ganar en esta elección, pienso que va a ser un fenómeno de aproximación para que la gente me identifique más, pero tengo que pasar esta barrera inicial donde efectivamente hay costos y hay responsabilidades, entonces logro una alianza cada vez más amplio, más respaldo para que este lanzamiento no sea un lanzamiento de efímero, sino sea un lanzamiento con solidez. Se incrementa fuertemente también el monto del fondo para promocionar una candidatura presidencial, doctor. Lo que se incrementa no es el fondo, lo que se incrementa es el techo de gasto, es decir, hasta ahora lo que había es una permisividad, un permiso, está determinada por una fórmula determinada para poder gastar. Ahora eso no fue realista y esto argumentaron algunos partidos que les obligaba a evadir la ley por eso. Ahora se ha puesto un límite más real, un límite más realista. Esto no implica más gasto, es simplemente un límite más alto. ¿Cuánto es? No recuerdo este rato, es una fórmula de cálculo que se hace. Pero en función. Como 230% respecto es una cantidad sustantivamente más amplia que no implica más recursos del Estado, implica recursos personales, de donación y donaciones lícitas, para que todas ellas estén dentro de los mínimos que la ley pide para hacer esta trazabilidad que tú planteabas, pero que además va a permitir de que baje esta cosa que tanto nos disgusta de la bolsita de papel con un dinero en la puerta de un partido. Es decir, porque va a haber más posibilidades de tener donaciones lícitas. Lo importante es de que en lo posible se enmarquen, o se trata de eso, de que se enmarquen en la campaña todos los gastos, ingresos, egresos y donaciones. Va a haber también un sistema contable en línea. Cada partido, es lo más importante tal vez, cada partido tiene la obligación de hasta 15 días, en 3 periodos de 15 días durante la campaña, reportar todos los ingresos, gastos y donaciones. Esto implica que los ecuatorianos conoceremos en el transcurso de la campaña, porque será público y publicado, quiénes son los donantes, ¿en qué monto? ¿En qué monto están donando? Si estos son montos reales. Y si estaba en capacidad de hacer esa donación, porque se establece también que deben tener por lo menos, que el aporte debe ser en torno al 30% respecto de los ingresos, digamos, confesados de los aportantes. Esto fue evidentemente una consecuencia de la investigación sobre arroz verde, en la que descubrimos de que el 67% de donantes no tenía ni capacidad patrimonial ni de ingresos, y que el 33% restantes no había donado un tercio de sus ingresos, cosa que es bastante importante. Generoso, ¿no? Por favor, es muy generoso. Entonces yo creo que hasta esa generosidad, si es lícita, si la ley ahora lo permite, deberá ser rigurosamente controlada. Lo importante de la donación dentro de la campaña es evitar primero las cuentas abiertas, que quedan abiertas para ir legalizando recursos a lo largo del tiempo. La segunda es de que la contabilidad termine dentro de la campaña, eso es muy importante. Y lo más importante es de que se evite o se vea y sea sujeto a rendición de cuentas cuando ya sabes quién es el ganador y haces una donación, entre comillas, lícita, para pagar cuentas de campaña y obtener preventas al respecto. Entonces, esto es lo que se trata de parar al tener un sistema de contabilidad que termina con la campaña. Lo punitivo, si se excede el monto de campaña establecido y un candidato queda ganador, ¿puede no ser posesionado? Claro, si hay ilegalidad puede ser invalidada la candidatura, y además existen sanciones bastante altas para las infracciones. Ya, algo que se discute mucho, el método de Hunt es modificado, inclusive cambiado por el de Webster, y esto se supone que favorece a las minorías, quizá establecido por la coyuntura que se produjo también durante el gobierno anterior, donde un solo partido logró captar la mayoría de la asamblea con más del 60% de la composición de esa asamblea, habiendo obtenido por debajo del 50% de los votos. Se corrige de alguna forma, y corrección es una palabra que quizá no es apropiada, ¿no? Pero se cambia ese modelo, esa dinámica, como usted mencionaba. Relativamente. El tema es de que fue una reforma incompleta en el sentido en el cual no se cambió la distritación, se mantienen los distritos pequeños. Y ustedes abogan por la eliminación de los distritos. Así es, porque la eliminación de los distritos en los casos de Pichincha, Manabí y Guayas, que eran las únicas provincias a las cuales esto hacía relación, permite el pleno funcionamiento de un sistema proporcional.
En este momento en Ecuador el funcionamiento del sistema proporcional es el método Webster. En el caso de las diputaciones nacionales, donde se eligen 15 diputados, el método funciona realmente una interacción entre mayorías y minorías. Hay minorías que se incorporan al funcionamiento de las mayorías y se entiende otra forma de gobernabilidad en diálogo de unos con otros. En el resto del país, me refiero a todas las provincias grandes divididas en circunscripciones y las circunscripciones intermedias y chicas del resto de provincias, el método proporcional funciona muy relativamente, muy escasamente, porque finalmente para que funcione bien el método matemáticamente hay que tener sobre 6 autoridades que se eligen. Por eso es de que el método va a ayudar poco, pero es un muy buen principio que se establece, es decir, poner al país en la ruta de la recuperación de las elecciones con minorías, de la proporcionalidad, sabiendo que va a haber que es una incidencia menor la que va a haber. No va a haber gran incidencia en las circunscripciones chicas, pero el país entró a la ruta de la mejor proporcionalidad, de la búsqueda de diálogo mayoría-minoría. Pero otra vez responde a una coyuntura finalmente, porque si antes se establecía ese método de Hunt para lograr, se suponía gobernabilidad, ahora se utiliza o se utilizará el de Webster para lograr mayor representatividad y pasamos así de un método es un tema muy complejo, porque ciertamente hace relación a intereses electorales inmediatos. Los votos son aquellos que definen hasta dónde llega la reforma, y aquí se ha trabajado con esta posibilidad, este diálogo mayorías-minorías. Es muy difícil conciliar la posición de partidos chicos que se han atrincherado en determinadas circunscripciones provinciales y partidos grandes que consideran un diálogo, digamos, se considera más bien una presencia fuerte en cada una de las ciudades en las que son fuertes, y eso lo hacen a través de distritos pequeños. Es más fácil ser mayoritario en un distrito pequeño donde uno es ¿cierto?, donde tiene presencia electoral, que hacerlo en una circunscripción más grande. Es decir, yo considero que estos son construcciones que hay que irlas realizando de a poco. Ciertamente creo que no ocurra lo que ocurrió antes, es decir, que teníamos un solo partido grande, una enorme dispersión, y que ese partido grande y esa enorme dispersión iba a dejar desguarnecidos al resto de partidos, dado que el método D'Hondt tenía ese estímulo. El método Webster es un método también de mayorías, pero de mayorías menores, no es de la gran mayoría, es un grupo, es más bien mayorías más acotadas, más moderadas, que es la que permite, ¿no es cierto?, o permitirá, o ha permitido, decía, en el caso de los legisladores nacionales, tener representación de minorías. Quizá usted tenga mejor memoria histórica. En el 88, cuando ganó Rodrigo Borja la presidencia, hubo una gran representación de la izquierda democrática en el entonces Congreso Nacional, pero no se produjo una mayoría de la naturaleza que con Alianza País. ¿Qué método se utilizaba en esa época? Entonces se utilizaba aquello que se llamaba la Fórmula Ecuador. La Fórmula Ecuador es una fórmula que no es ninguna... Hemos pasado por todo. La Fórmula Ecuador fue una fórmula bastante respetada internacionalmente. ¿Sí? Que lo que decía la Fórmula Ecuador era una fórmula bastante... se va como fórmula de cocientes y residuos, ¿no es verdad? Lo que hacía esa fórmula era... eliminaba de la contabilidad, la primera contabilidad, y eliminaba esa contabilidad a un grupo de partidos que no habían alcanzado una cuota mínima. Con eso se generaba una nueva mayoría en la práctica, porque se eliminaba esta parte de partidos que no habían entrado a la contabilidad. Al eliminar eso, permitía multiplicar un poquito la proporcionalidad en los partidos más grandes, y esto generó, a la larga, un sistema de partidos con un conjunto de partidos de tamaño medio, lo que se llaman en términos técnicos un sistema de mediana fragmentación. Es decir, no tiene un número excesivo de fragmentación, como el que Ecuador es de estratos de la infinita fragmentación, el absurdo total, los 280 representaciones que tenemos, sino una cosa de mediana fragmentación, que eran 4 o 5 partidos estables en el escenario electoral, ninguno de los cuales era una gran mayoría. Por eso esto que se llama la mediana fragmentación, que a veces dificulta la gobernabilidad, porque un pacto con 5 es distinto a lograr un pacto con 2, digamos, ¿no es verdad? No ayudaba necesariamente a la gobernabilidad, sin embargo sí ayudaba más a la representatividad. Tuvimos más 5 partidos estables, y tuvimos una cantidad de lo que se llaman partidos accidentales, que nacen, suben, aparecen y desaparecen, que surgen en la coyuntura, pero que estos 5 estables estructuraron el sistema político durante 20 años. Y última pregunta, pues ya nos termina el tiempo. Hubiera querido preguntarle sobre la participación de las mujeres, pero creo que está abundantemente discutido. Este criterio de Rafael Correa respecto precisamente del método de Hunt y Webster, él dice que el método de Hunt es largamente el más utilizado
en elecciones pluripersonales en el mundo. ¿Es correcto? El tema no es quién más utiliza, quién menos utiliza, sino cuál es el acuerdo político de las sociedades para eso. El acuerdo político de una sociedad es tener, por ejemplo, mayorías grandes exclusivamente y con exclusión de las minorías. Es lo que ocurrió en Ecuador. En Ecuador el método en determinadas circunstancias fomentó para que el 50%, con el 50% de votos se lleve el 100% de la representación. Esto en términos de una elección pluripersonal es bárbaro, porque todo método debe buscar tener un grado de relación y de espejo entre la proporción, entre el porcentaje que se saca en la realidad y la proporción con que se asignan escaños. O sea, hay una traducción que debe tratar de no distorsionar excesivamente. Cuando usted saca 50 y obtiene y se lleva el 100, hay una distorsión extrema. Eso hizo el método D'Hondt bajo determinadas circunstancias. Entonces lo que hay que buscar en cada país, y yo creo que se ha dado un paso importante, es el de buscar esta mayor traducción de porcentajes electorales en proporción de escaños asignados, y además buscar la posibilidad de que dialoguen mayorías y minorías, y no solamente grandes mayorías. Nuestro país es un país que no puede modificarse en su geografía, es un país que tiene 21 provincias pequeñas. Entonces hay dos opciones ahí. La una opción es decir, júntense las provincias. Entonces veremos si ¿Qué se intentó? O sea, hubo la idea. Claro, una idea de región absurda. De regiones transversales. A mi criterio una idea absurda porque no recogía la historia de formación territorial de esos. Eso sirve para poder dibujar, para arquitectos, dibujar carreteras, y sirve para otorgar determinados servicios, pero no sirve para expresar la relación histórica con que los países se construyen. Entonces, pero digamos cosas más cercanas. Yo no sé, yo no estoy seguro si acaso, por ejemplo, los tungurahüenses votarían junto a los bolivarenses, si Ambato y Guaranda votarían juntos. Me parecería que va a ser difícil porque hay una expresión histórica de construcción, o Ambato con Chimborazo, los guayacos con los cuencanos. No sé, me parece que va a ser un poco difícil. Entonces, hay cosas que la realidad no nos permite superar, que son el tamaño de provincias que tenemos. Ecuador fue históricamente un país de señoríos étnicos, con señoríos étnicos que tenían cuya visión era la visión de los ojos en pequeñas ollas de pequeños valles. Eso fue lo que el Ecuador históricamente fue. Y los españoles no es que vinieron a imponer una nueva forma de división, simplemente se montaron sobre esa forma de división territorial, y es la que hasta ahora subsiste como provincias. Un rato fueron departamentos más grandes y luego terminaron siendo provincias otra vez, conforme a la historia. Y cuando la historia es así de ruda y los territorios son así de rudos, hay que buscar las modalidades en las que no hay cómo romper la historia conformada por los sujetos y buscar cómo representarlos de mejor modo. Esto es lo que somos. Cada país es esa búsqueda específica de lo que es y cómo representarse. Se elimina también la elección interlistas. Me parece a mi criterio el más importante de los cambios. Este es el más importante de los cambios. Ecuador ha vivido 20 años de una forma, llamémoslo así, extraña de crear aparentemente pluralidad y en la realidad crear una forma de desperdicio del voto y favorecer a los partidos, en una forma contradictoria. ¿Qué es lo que ocurría? En el Ecuador el 25% de ecuatorianos votábamos, yo me incluía entre ellos, entre listas. Es decir, cruzábamos o utilizábamos la mayor parte o la totalidad o una de las fracciones de voto que disponíamos. Y al votar entre listas, ¿no es cierto?, se generaba una situación mediante la cual quienes terminaban siendo beneficiados por esto eran los votos en plancha, es decir, exactamente lo contrario. ¿Por qué terminaban siendo beneficiados? Porque los votos entre listas nunca lograba tener el peso individual por un candidato que el candidato que obtenía en plancha. El 75% de ecuatorianos votaba en plancha. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? El 25% que votábamos entre listas era un voto desperdiciado. Y lo único que servía para decorar de algún modo algo de los votos en plancha, que a veces permitía que un candidato en plancha sea elegido en lugar del que está delante de él. Pero todo terminaba siendo una manipulación por la cual el voto en plancha terminaba siendo privilegiado, sea por la ponderación de los votos que caían a la basura por no tener un peso suficiente y consiguientemente matemáticamente ponderaban el voto en plancha, sea porque matizaban el voto en plancha y permitían reordenar algo la lista. Pero de allí al ejercicio de que se pensaba de un voto pluralista a través del voto realmente selectivo, no funcionó y durante 20 años sirvió para la manipulación y la ponderación del voto en plancha. Ahora tengamos claridad, estamos votando
por opciones políticas. Esas opciones políticas tendrán que ser razonadas, ellos tendrán que rendir cuentas ante la ciudadanía y lograremos despersonalizar y darle algo de fortaleza a un sistema político que está caminando de tumbo en tumbo. Y se quedan sin trabajo los profesionales del mercadeo político, que fueron los primeros que descubrieron que precisamente el voto en plancha favorecía a los partidos. 8:25, doctor Luis Verde Soto, vocal del Consejo Nacional Electoral. Muchas gracias por su compañía. A ustedes, gratísimo como siempre estar contigo. Igualmente. Una pausa, volvemos.